Amén, alabado sea el Señor. Le damos gracias a Dios ya hoy 6 de diciembre, a una semana de nuestra conferencia nacional con nuestro hermano Roberto Graner. Agradecemos al Señor esta oportunidad. Ya estamos llegando al final de esta serie, Ministros del Nuevo Pacto. Pienso de manera muy particular que el Señor ha sido bueno, nos ha hablado de manera muy especial, preparando nuestro corazón para entrar en primera y segunda a los tesalonicenses, que también es una carga muy preciosa, muy llena de encargo para que tengamos una vida santa, una vida normal de iglesia, para que expresemos a Cristo y tengamos esa vida que espera el Señor. Realmente es una gran necesidad hoy en el pueblo de Dios, esa consagración, esa entrega, debido a que hay muchos ataques, muchas cosas que conspiran para que nosotros vivamos en la carne y para que nosotros tengamos una vida que no agrada a Dios. Quiere el Señor realmente que entre nosotros se estén produciendo esos vencedores con los que el Señor quiere contar para despojar a Satanás de este aire y definitivamente establecer el reino de Dios en esta tierra. Bueno, antes de empezar me gustaría hacer una oración, dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho, también por todo lo que hemos vivido en este año 2020. Este año 2020 ha sido un año difícil, sin embargo Dios ha sido fiel en suplirnos con su palabra y aún en nuestras necesidades. Oramos por aquellos hermanos, aquellas familias que tuvieron pérdidas físicas, de alguna manera por enfermedades, por accidentes, por circunstancias. Oramos para que el Señor sea consolando los corazones y llenando ese vacío que queda, porque solamente el Señor puede llenar esos vacíos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por este año. Gracias por tu infinita misericordia, por tu fidelidad. Oramos para que usted nos siga sosteniendo. Realmente sin ti nada podemos hacer. Tú eres la fuente de vida. No hay otra cosa en que podamos confiar. Tú eres nuestro Dios maravilloso, el Dios de resurrección, el Dios todopoderoso, eres el Shaddai. Oh Señor Jesús, gracias por este tiempo. Bendice las iglesias en Venezuela, bendice cada familia, cada hogar. Sea usted, Señor, sosteniéndonos aún en este tiempo, ya finalizando este año para entrar en el año 2021. Sea usted, Señor, guiándonos en todo. Muchísimas gracias. Amén. Bueno, el mensaje 23 que me corresponde lleva como título Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tiene como base 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, que me gustaría que pudiéramos leerlo. 2 Corintios, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alabado sea el Señor. Bueno, en este mensaje veremos que todos los acontecimientos actuales son el cumplimiento de la profecía registrada en la Biblia. Y también veremos las restricciones de las que un ministro del nuevo pacto debe someterse para hacer la voluntad de Dios. Son los dos puntos que vamos a desarrollar en este mensaje. Primer punto, entonces, la palabra de Dios debe cumplirse. Nosotros, amados hermanos, necesitamos entender, asimilar, porque nuestra humanidad tiene la tendencia a querer que todo esté bien. Y de eso no es que esté mal, porque nadie quiere que las cosas anden mal, nadie quiere que las cosas vayan mal. Pero nosotros necesitamos estar claros para que nuestra fe no se debilite y para que seamos fortalecidos en el hombre interior. Sin duda, como el Señor nos habló en el mensaje anterior, somos humanos y aquí vamos a ver un poco de eso, reforzar un poco lo que el Espíritu nos habló la semana pasada.
Pero es necesario que nosotros estemos claros en esto. ¿Por qué? Porque no debemos sorprendernos cuando vemos que las cosas acontecen. No nos vamos a alegrar, pero sí debemos entender que parte del cumplimiento de la palabra de Dios antes de que el Señor regrese debe ser vista por algunos de nosotros. Y el Señor lo advirtió en su palabra. ¿Por qué lo advirtió? Para que no se turbara nuestro corazón. Cuando el Señor comienza a hablar con sus discípulos en Mateo 24, Él le dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? ¿Por qué el énfasis en creer? Bueno, porque hay momentos en nuestra vida que pues nuestro creer en Dios de alguna manera se tambalea, porque no es fácil. Yo siempre lo he dicho, desde afuera decir algo como cuando se está dentro de la prueba. Entonces es necesario que nosotros tengamos claro que la palabra de Dios tiene que cumplirse. Aquí en Venezuela, hace 2 años, en el mes de octubre, hubo fuertes lluvias en el estado Aragua y el río Limón se desbordó. Recuerdo que los hermanos en ese entonces pedían oración, algunos familiares de ciertos hermanos fueron afectados. La situación de la pandemia, ¿verdad? Una pandemia que ha acabado con miles de vidas, ¿cierto? Y todo esto mostrando que el hombre es un ser frágil. Y nosotros debemos entender que aún faltan muchas cosas que debemos ver. Aún faltan muchas cosas que debemos enfrentar antes de que el Señor regrese. Y es por eso que el Señor nos habla estas palabras en este tiempo y nos va a hablar en Tesalonicenses. La importancia de que nuestra fe sea fortalecida en los tiempos del fin. Vamos a leer Lucas capítulo 21, versículo 9 al 11. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Aquí el Señor está mostrando o advirtiendo que todas estas cosas tienen que cumplirse. En el versículo 11 dice que habrá terror y grandes señales en el cielo, pestilencia, hambre. Podemos decir que estas cosas siempre las han habido en la historia de la humanidad, pero necesitamos ver que en estos últimos tiempos esta situación se ha agravado. Hay más hambre, hay más muertes, y ahora estas pestilencias que muestran que pusieron en terror a la humanidad, pusieron en terror a las personas. Inclusive muchos hijos de Dios entraron en pánico. El tiempo de la cuarentena, bueno, ya no fue cuarentena, fueron todo lo que va de año, prácticamente desde el mes de marzo, si mi memoria no me traiciona, hasta ahora estamos en diciembre, y bueno, hay una supuesta liberación, pero las personas siguen con temores y las señales, temores y terror. También hay señales en el cielo. Para todo esto nosotros debemos prepararnos, hermanos, porque aún faltan muchas cosas por cumplirse. Y es necesario que nosotros estemos claros en esto. Apocalipsis capítulo 6 comienza diciendo: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio
una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, y oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Bendito sea el Señor. Aquí vamos a referirnos al caballo amarillo que está en el versículo 7 y 8. Aquí la palabra mortandad en el griego significa peste. La palabra griega es thanatos, con H intercalada, que significa muerte, mortandad. En el contexto se refiere a enfermedades epidémicas que mataron a un gran número de personas. Recuerda, en 1918 la gripe española mató 33 millones de personas. Y nosotros recientemente, en este mismo año, hemos enfrentado mucha muerte por esta peste o este virus llamado COVID-19, abreviado COVID-19. ¿Cierto? Y todo esto causa terror, causa situaciones, porque la venida del Señor está cerca y la palabra de Dios debe cumplirse a cabalidad. Debe cumplirse. En Ezequiel, en Jeremías 24:10, dice: y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Y en Ezequiel capítulo 14, versículo 21, relacionado con el versículo 8 de Apocalipsis 6, dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Alabado sea el Señor. Entonces, frente a toda esta situación pudiéramos decir: oye, qué Dios tan malo. No, hermano, nosotros necesitamos estar claros de que la palabra de Dios debe cumplirse. Y esto es parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud del hombre, o cuál debe ser nuestra actitud frente a este cuadro tan negativo? El hombre debe entender que es frágil y vulnerable. Por eso en Génesis 4:26, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, porque ellos vieron la fragilidad que había en ellos. Sí, se había producido una descendencia, o una civilización, sin Dios, que era la descendencia de Caín. Ellos buscaron satisfacer sus necesidades por su propia cuenta, y es lo que hoy la humanidad hace. La humanidad cada día se aleja más de Dios. Por eso que necesitamos predicar el evangelio, llevar la palabra, ¿no es cierto? Tomar la palabra nosotros para ser fortalecidos, para ser aquellos que se consagran al Señor y expresan la palabra. Entonces es necesario, amados hermanos, que nosotros podamos depender más del Señor en medio de estas circunstancias. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2, nos muestra que nuestra morada permanente es celestial, no es en esta tierra, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces nosotros debemos entender en este versículo que nuestra morada no es en esta tierra. Por eso no debemos echar raíces
amar de manera ciega las cosas que tenemos en este mundo. Debemos ser cada día más desprendidos. Sí, lo que tenemos lo apreciamos, lo cuidamos, lo ponemos al servicio de Dios, pero en el momento que tengamos que desprendernos de aquello, debemos hacerlo. Inclusive nuestra vida humana. Nuestra vida humana depende totalmente del Señor. Y es por eso que debemos aprovechar nuestra vida humana. Debemos aprovecharla al máximo para el Señor. Amados hermanos, nosotros que hemos recibido estas palabras, que el Señor nos ha hablado de manera tan rica en este año. Señor Jesús, debemos apreciar este tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo nos pueda quedar. Y es por eso que debemos apreciarlo, teniendo la visión clara de que nuestra ciudadanía o nuestra morada permanente celestial no es esta tierra. Nuestro tiempo en esta tierra es impredecible, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Por eso debemos aprovecharlo. Cada circunstancia que vivimos aquí es para purificarnos, para prepararnos para ese reino que el Señor nos quiere entregar. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, ¿de qué manera puede ser probada nuestra fe? Nosotros no somos masoquistas. Nosotros no buscamos el sufrimiento, pero el sufrimiento viene. Y cuando el sufrimiento viene, ¿por qué viene? Porque es parte de esta vida. Las situaciones que puedan ocurrir en esta tierra, las catástrofes, terremotos, inundaciones, enfermedades inclusive, todos nosotros estamos expuestos a ello. Que no seamos tocados por ello, bueno, eso depende de Dios. Porque Martín Lutero, en el tiempo de la plaga, él dijo: bueno, Dios es el que es mi vida, la responsabilidad de que yo esté vivo no es mía, es de Dios. Cuando Dios quiera, me la quita o me la deja. Por un lado, eso era un acto de fe para atender a los enfermos, pero por otro lado, él estaba claro que era vulnerable a esa plaga. Si Dios determinaba que él muriera de esa plaga, lo iba a hacer. Nosotros necesitamos estar claros en esto, hermano. ¿Por qué? Porque muchos conceptos se nos han metido en la cabeza. Yo no quiero criticar a nadie desde aquí, pero hay un evangelio que se predica donde todo tiene que estar bien, donde usted tiene que tener plata, usted tiene que ser próspero, usted tiene que estar sano. Entonces parece que ese tipo de predicaciones nos influencia. Entonces, si nos enfermamos, estamos preocupados y reclamando la promesa de Dios. Yo no estoy diciendo que no lo hagamos. Lo que estoy diciendo es que necesitamos ser equilibrados para que nuestra fe no fluctúe. Bendito sea el Señor, y estemos claros en que cualquiera de nosotros puede ser enfermo por una situación, puede morir en un accidente. No sé si me hago entender. O sea, son muchas cosas a las que estamos expuestos. Ahora, cada situación que viene a nosotros debemos entender, tener la visión clara de que es la prueba de Dios para purificarnos, para llevarnos donde está el Señor. ¿Qué dijo el mismo Pedro en el capítulo 4, versículo 12? De Primera de Pedro. Dijo: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no se sorprenda si usted está siendo tratado. No piense que usted pecó, que bueno, si pecó, arrepiéntase. No sé si me explico. Usted conoce su vida, usted sabe qué cosas debe tratar, pero no se sorprenda tampoco cuando vea a un hermano estando en prueba o padeciendo. No piense: seguro que el hermano pecó, eso es por esto, eso es por aquello. No, hermano, estamos siendo purificados. El Señor nos está limpiando en medio de las pruebas. Ahora, ¿es fácil pasar por las pruebas? No es fácil, pero es parte de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Ahora, ¿qué dice en 1 Pedro 5:6? Ahí está la actitud que debemos tomar frente a las pruebas. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Esa exaltación de la que habla Pedro aquí es, por un lado, podemos ser reivindicados en algún sufrimiento por la cual pasamos,
restricciones por las que un ministro de nuevo pacto debe pasar. Más adelante vamos a ver, a reforzar un poco de lo que se habló la semana pasada, de las restricciones por las que Pablo tuvo que pasar frente a los corintios y el verse obligado en presentar una defensa. Pero más que todo, esta exaltación se refiere a la entrada al reino de los cielos. Porque realmente Dios no está interesado en que usted se sienta bien o mal en esta tierra. Dios quiere que usted sea un vencedor, que usted supere todas estas debilidades, aunque las tiene y no puede omitirlas. Usted y yo somos débiles, frágiles. Por eso es que necesitamos depender del Señor. Porque, hermano, el orgullo en este tiempo, mire, el orgullo y la arrogancia del ser humano cada día está más evidente. Cada día el hombre se cree más que Dios, o quiere ser como Dios. Quiere presentarse como súper fuerte, súper espiritual. A mí me preocupó mucho en algunos hermanos que sufrieron el COVID y estaban como escondidos, como que nadie supiera. Como si fuera una cosa muy mala. Como que para no exponer su debilidad. Y eso me preocupó, ¿por qué? Porque bueno, eso es parte de un orgullo oculto. No sé si me hago entender, no es solamente ese asunto, el orgullo es cuando usted expresa el orgullo de manera libre, no, usted también tiene un orgullo oculto, que usted no quiere exponer su debilidad, no, pida ayuda, pida oración, para eso está el cuerpo. Entonces Dios necesita doblegar el orgullo del hombre. ¿Cómo lo hizo este año? Bueno, no, todos nosotros teníamos agenda. Yo tenía ya un viaje programado para el Perú, uno para Ecuador, teníamos las conferencias, nuestras agendas nacionales, planes, todo eso se vino abajo por un virus. Un virus paralizó el mundo, puso de rodillas a muchos gobernantes. Hay un gran número de países con problemas económicos. Pero nosotros no vimos mucho la cosa porque nosotros ya habíamos sido preparados en esta prueba. No sé si me hago entender. El deseo de Dios es que el hombre le reconozca como el único Dios verdadero. Judas 25. Vamos a leer Judas 25. Dice, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cuál es la orientación que el Espíritu nos da? Humillarnos como iglesia delante del Señor, quitando de nosotros toda arrogancia y aprendiendo a depender del Señor. 1 Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién es el que tiene cuidado de nosotros? El Señor. Pero debe haber esa actitud que nos muestra el versículo 6. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. No siendo arrogantes. No dice, muchas veces hasta oramos con arrogancia. Debemos ser cuidadosos a presentarnos delante del Señor. Por echar nuestra ansiedad sobre Él en oración. Él nos lo ha dicho en el versículo 7. ¿Por qué debemos echar nuestra ansiedad sobre Él? Porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. El versículo 8 de 1 Pedro 5 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sobrio y velando para no ser devorado. ¿Sobrio en qué sentido? Necesitamos estar conscientes de lo que Dios está haciendo. Estoy siendo tratado por una situación. No es fácil, sobre todo una situación de enfermedad. Yo tuve una experiencia en el año 2010, después de una conferencia en Campo Carabobo, después de haber dado un mensaje en Campo Carabobo. Recuerdo que Wilbardo y yo estábamos juntos en el mismo lugar para dormir, y yo
me dio una hipoglicemia y entré en pánico, en el sentido de que me dio taquicardia, me asusté porque era la primera vez que sentía eso. Y yo llamé a Wilbardo a esa hora, era la madrugada, todo el mundo estaba durmiendo, y nos fuimos a buscar a la hermana Ogla, que era uno de los médicos que estaba de guardia en ese servicio, y nos fuimos en mi carro. Yo no sé cómo llegué hasta allá, y llegamos allá, y bueno, al día siguiente me llevaron a la clínica. A partir de ahí yo comencé fui a un médico. Ese médico me mandó glucofaje, metformina, y empecé a tener hipoglicemias cada 3 horas. Yo sentía que me moría. Muchos hermanos que me vieron que yo estaba muy mal. Bueno, pasé ese proceso, hermano, y en ese proceso yo pude percibir mi debilidad espiritual. Era fuerte para hacer cosas, pero en ese momento que yo pensé, porque al que le ha dado una hipoglicemia sabe lo que es eso. Tú sientes que te vas a morir, porque pierdes la fuerza en todos los sentidos. Es como un desmayo consciente, una cosa horrible. Y yo en ese tiempo pude percibir que no quería morir. Y no es que ahora quiera morir, sino que el asunto de estar sobrio tiene que ver con estar consciente de que nuestro espíritu debe estar preparado para el momento que el Señor decida tomarnos o decida probarnos con una situación difícil. Una enfermedad de tiempo largo. Nuestro hermano Lee murió de cáncer en la próstata. Un cáncer fuerte para su edad, fuertes dolores pélvicos, donde un ser humano tiene que ser sometido a quizás inyecciones de morfina para soportar el dolor. Llega un momento que la morfina ya no hace nada. Entonces nosotros necesitamos estar sobrios, velando en el espíritu para no perder la carrera. No solamente por situaciones difíciles que tambaleen nuestra fe, que nos hagan dudar de que Dios está con nosotros, sino también con el asunto del pecado. Asuntos triviales que nos hagan desviar de la carrera que hemos corrido durante tantos años. Que el Señor realmente tenga misericordia y nos lleve a ser sobrios y velar para no ser devorados por el enemigo, porque hay un enemigo acechando. No podemos olvidar eso, hermano. Acechando para causar daño. Bendito sea el Señor. Versículo 9 al 11. Dice: al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y el versículo 11 dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos que después de ser probados y resistir en la fe, somos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Este es el objetivo de la prueba. Que nosotros podamos ser preparados en esta tierra para recibir lo que el Señor nos tiene preparado después de esta vida. Eso debemos tenerlo claro, amados hermanos, para que no sucumbamos en la fe. Aprovechemos al máximo cada prueba. De esta manera seremos aprobados. Y la palabra de Dios tiene que cumplirse el punto, que fue el punto número 1. Punto número 2. Las restricciones a las que un ministro del nuevo pacto debe someterse para hacer la voluntad de Dios. Y aquí vimos nosotros en 2 Corintios capítulo 10 que Pablo tuvo que defenderse porque había una situación en Corinto, ataques contra él, situaciones contra él, contra su ministerio. Y todo esto viene porque realmente Pablo escribe
Según de Corintios lo escribe en un contexto diferente al de Primera de Corintios. En Primera de Corintios, Pablo trató por lo menos 11 problemas, 11 situaciones que lo llevaron a ser severo con los hermanos. Y esta severidad, pues de alguna manera, quizás afectó a algunos hermanos. También en 1 Corintios él les mostró 20 aspectos de Cristo que son la solución para todos esos problemas. Y este Cristo lo mostró crucificado. O sea que la solución para todas esas dificultades estaban en el Cristo que es rico y que debemos experimentar para poder nosotros superar cada situación. Es decir, en resumen o en síntesis, la solución para todos los problemas que tenemos hoy en la iglesia es Cristo y este crucificado. Y la razón por la cual hay tantos problemas en las iglesias muchas veces es la falta de Cristo. Entonces eso es bien importante que lo podamos ver. La solución para todos los problemas en las iglesias es Cristo. Y la razón por la cual hay tantos problemas es la falta de Cristo. Es por eso que necesitamos experimentar a Cristo en nuestro vivir, aplicar la cruz en las situaciones que tengamos que aplicarlo. Él también en una oportunidad le escribió como un padre, con un espíritu de corrección, de exhortación y de reprensión. Porque bueno, un padre no solamente da amor, un padre también tiene que corregir. Porque el amor está relacionado, que eso es algo que nosotros no podemos diferenciar en nuestro ser natural, que el amor está relacionado con la corrección. Alguien que lo ama a usted es alguien que le va a corregir. Alguien que no lo ama, ¿no?, sino de manera natural, no lo va a corregir. Por eso tenemos tantas dificultades hoy en la crianza de los hijos. Porque el amor se ha confundido. O sea, el amor no tiene nada que ver con la corrección, sino, bueno, amar, amar, amar. Ahora dicen que no le puede ni siquiera corregir con vara. Imagínese usted. Entonces, todas esas cosas tienen como resultado una persona que no respeta a los mayores, que no obedece, que es irreverente. Y de igual manera, Pablo trató a los corintios como un padre espiritual. Y vino a ellos con espíritu de corrección. Pablo menciona un tercer viaje a Corintio, aunque su segundo viaje no tiene registro. Según de Corintios 12:14. En la Biblia no se registra el segundo viaje, pero él habla de un tercero. Entonces, si hay un tercero, por supuesto tuvo que haber un segundo. Según de Corintios 12:14 dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y en el verso 13:1 también nos confirma esto. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, aquí hay un tercer viaje. Su segundo viaje pudo haber sido en el periodo en que él estuvo en Éfeso por 3 años. Esto nos lo confirma Hechos 20:31, que Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Por tanto, velad, acordándolo que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y desde donde él escribió la primera carta a los Corintios. Este segundo viaje fue corto y dejó a Pablo muy decepcionado. Según de Corintios 2, del 1 al 4, nos dice: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. El versículo 4, porque por las muchas tribulaciones y angustias del corazón os escribí con muchas lágrimas,
no para que fuese contristado, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces aquí vemos, hermanos, que Pablo estaba constreñido, preocupado por los corintios. ¿Por qué Pablo tenía esa actitud frente a los corintios? Porque por la influencia de los judaizantes, Pablo estaba siendo menospreciado. En el mensaje anterior, Wilbur lo compartió que hasta se burlaron de Pablo. O sea, lo tenían en menos. Y es por eso que nosotros necesitamos apreciar los hermanos que Dios nos ha dado. No vea los errores, porque si usted se pone a buscar errores, usted va a encontrar y va a encontrar bastante. Muchos errores. Aprecie el corazón con lo que los hermanos se acercan. Aprecie el corazón con el que los hermanos lo cuidan. La intención es más importante. Es necesario que aprendamos esto. Bueno, Pablo era menospreciado en 2 Corintios 10, 13 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 15. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también a vosotros. Hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros. Pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajo ajeno, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Pablo estaba triste y constreñido porque él había sido quien había trabajado entre los gentiles. Bueno, de hecho Dios le había entregado a Pablo la predicación a los gentiles. Y podemos decir que los corintios eran parte de la medida que Dios le había entregado a Pablo. De hecho, a Pablo se le había entregado todo donde hubiera gentiles. Por eso él servía entre los gentiles y nunca se extralimitó. Una cosa que necesitamos aprender aquí, porque los judaizantes quisieron invadir el terreno, el espacio que Dios le había delegado a Pablo, pero no para ayudar ni para cooperar, sino para hacer que los hermanos menospreciaran a Pablo. No sé, seguramente había envidia, no sé, eso lo juzgará Cristo en su tribunal. Pero realmente esta situación nos muestra lo siguiente: nosotros debemos respetar el límite que Dios nos ha puesto. Esto es parte de la restricción que un ministro del nuevo pacto debe aceptar para hacer la voluntad de Dios. Usted puede ser una persona muy capaz, pero si Dios le dio una medida, no se extralimite, porque va a hacer daño, aunque sus intenciones sean buenas. El hermano Ni dijo que las grandes divisiones producidas en el cuerpo de Cristo resultan de hombres que aman a Dios. No me digan que le explique eso ahorita porque no tengo el tiempo. Hombres que aman a Dios, que quieren agradar a Dios, comienzan a considerar que otros no están haciendo lo que deberían hacer y comienzan a atropellar y terminan causando una división. No debemos autopromocionarnos, debemos ponernos siempre bajo la restricción del Señor. Somos fieles en aquello que el Señor nos comisionó, no se extralimite. Es importantísimo eso para llevar adelante la obra del Señor. Y recuerde, es parte de la restricción que Dios le pone a un ministro de nuevo pacto para perfeccionarlo y para que sea más útil más adelante, porque seguramente en algún momento llegará su tiempo. Alabado sea el Señor. Romanos 12:3 dice de la siguiente manera: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí yo tengo algunas recomendaciones para los siervos de Dios, para los ministros del nuevo pacto. No ser sobrados, ser humildes, no promocionar su obra en desmedro del servicio de los demás. No, yo lo hago mejor, o vengo y como dice aquí, me promociono y digo, no, yo lo hago mejor que fulano, y comienza la gente entonces a tener ese tipo de
comparaciones que hacen daño. Sea sencillo al exponer la palabra. No quiera hablar cosas muy nuevas para impresionar a los demás. Exprese a Cristo. Esa debe ser la actitud y el comportamiento de un ministro del Nuevo Pacto, que aprendió a estar bajo la restricción de Dios. Hay un asunto que muchos siervos de Dios no entienden y les cuesta comprender. Hechos 16:6 en adelante. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. ¿Por qué Pablo pensó en ir a Asia? No es porque Pablo estaba haciendo las cosas a lo loco, no. Pablo era un hombre visionario. Y él sabía que la revelación que él había recibido podía, según su pensamiento, ser más recibida en Asia con más facilidad, porque en Asia había personas capaces para entender la visión y había recursos, tanto humanos como financieros, para que la obra se expandiera con más fuerza. Pablo era un hombre visionario, un hombre preparado. Dijo: no, si yo me voy a la región más pobre, va a ser más difícil que esta revelación se expanda. Si me voy a la región donde hay más fuerza, tanto intelectual, gente preparada y financieramente, esta obra va a correr con más rapidez. Pero el Espíritu le enseñó a ser restringido. Hermano, esto es algo que no es fácil entender. Hay que predicar el Evangelio, hay que hacer muchas cosas, sí, pero todo en el tiempo de Dios. No, pero es que ya el Señor viene, sí, pero usted no va a cambiar lo que Dios ha determinado. Aprendamos a ser restringidos por el Señor y a entender que no es la obra lo más importante, sino lo que el Espíritu nos indique. ¿Cuál fue la experiencia de Pablo en 2 Corintios 2, 12 al 13? Dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Aquí está claro, Pablo fue, se le abrió puertas, pero había algo en su interior que era su hermano. Aquí nos muestra claramente la importancia de un hermano. El Espíritu nos ha hablado claramente que nosotros, por hacer la obra, por dar resultados, no podemos atropellar a los hermanos. Nosotros tenemos que ver qué es lo más importante para Dios. En este momento, para Dios, lo más importante no era que se abrieron puertas en esta ciudad, sino que Pablo atendiera a la necesidad de saber de los corintios, que él había enviado a Tito y quería saber cómo estaban los hermanos, porque estaba preocupado como un padre se preocupa por sus hijos. En el versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pareciera que estos versículos no están relacionados, pero cuando lo vemos que aquí Pablo se refiere al triunfo en cuanto a la obediencia. Un ministro del Nuevo Pacto debe entender que lo que Dios más aprecia es la obediencia. Si usted hace la obra fuera de la obediencia, esa obra no la va a aprobar Dios, por mucho que usted diga: no, pero la Biblia dice que hay que predicar el Evangelio. No, pero la Biblia dice que hay que hacer esto. Por eso necesitamos estar bajo la restricción de Dios. Y este grato olor que aparece en el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, en este momento lo interpretamos de la siguiente manera: este grato olor es la obediencia, es aceptar la restricción, es un sacrificio que agrada a Dios. Y si Pablo se pone terco y dice: no, esto que el Espíritu me dijo como que es mi emoción, no sé, yo mejor sigo a Asia porque allá es donde hay gente para llevar esta visión adelante. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no obedece a
la restricción del espíritu. O se pone a discutir, o se pone a argumentar. Señor Jesús. Y en medio de todas estas situaciones, de todas estas restricciones en las que el Señor nos pone, nosotros somos consolados, porque Dios consuela a los humildes. Segunda de Corintios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Pablo experimentó la consolación del Señor porque él estaba siendo golpeado por los hermanos. ¿Saben qué es triste, hermano? Ser golpeado por los hermanos. Y eso también lo dijo en una oportunidad el hermano Lee. Dijo: no, prepárense, porque a aquellos a quienes ustedes cuidan son los que los van a atacar. Y realmente es lo que hemos experimentado durante muchos años. Personas que uno le entrega su amor, su confianza, de repente terminan atacándote. Yo me quedo muy impresionado a veces cuando veo hermanos que te conocen de toda la vida y viene un extraño y le dice algo de ti y le creen al extraño y se olvidan de todos los años que estuvieron juntos, de todo lo que se vivió. Eso se olvidó. Un extraño, una persona extraña, viene y dice, y eso es suficiente para que usted ya no sirva. Y todo eso Pablo lo vivió, y por eso es que él habla de la consolación. Y en 2 Corintios 7:5 él muestra que por un lado somos atribulados por fuera y por dentro tenemos conflicto, porque en nosotros hay tribulaciones externas que nos hacen sufrir, pero también tenemos situaciones interiores como temores que nos golpean. Dice el versículo 5: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro. Esto habla de temores, ¿cierto? ¿Por qué dice conflictos de fuera? Bueno, porque los hermanos los atacaban, pero interiormente también había un conflicto. Porque uno dice, qué triste, ¿no? Por eso Pablo dijo en versículos anteriores que ya mencionamos, ¿verdad?, que si la fe en ellos crecía, eso está en el capítulo 10, para ellos era de gran alegría. Versículos 6 y 7 del capítulo 7 dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Versículo 7: y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Estos vosotros son los corintios, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué alegró el corazón de Pablo? Cuando él vio que los corintios habían sido realmente ayudados por aquella carta que había sido escrita con tanta fuerza, pero con la motivación adecuada, con la motivación pura de restaurar a los hermanos. Pablo quería ir a Roma, hablando de la restricción que sufre un ministro. Pablo quería ir a Roma, pero no pudo. Romanos 1:15 dice que esto estaba en el corazón de Pablo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pero en el capítulo 26 del libro de los Hechos, versículos 30 y 32, vemos que Pablo sí logró ir a Roma. Dice, esto fue cuando Pablo habló con el rey Agripa, ¿verdad? Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna, ni de muerte ni de prisión, ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Esto es parte del proceso por el cual Pablo pasó antes de ir a Roma. ¿De qué manera fue Pablo a Roma? En cadena. Pablo fue a Roma preso. Quería ir en libertad. Claro, la palabra de Dios no es nuestra presa, dijo él en una oportunidad. Y sin embargo Dios le abrió puertas y estuvo en una casa alquilado y ahí predicaba y todo, pero no fue con la libertad que quizás él quería ir. Y esto nos muestra también cómo, hermanos,
nosotros queremos hacer cosas y Dios nos las impide, porque nos quiere enseñar. El hermano Watchman Nee quería tomar China en 20 años y tenía toda una planificación, y estoy seguro que si Dios se lo hubiese permitido, lo hubiera hecho, pero no era, quizá hubiera perdido al hermano Nee, se hubiera enorgullecido, no sé. A cambio de ganar China en 20 años, Dios permite que Mao Zedong lo encarcele desde 1952 hasta el 72. 20 años en prisión. Nuestro querido hermano Don también fue un ejemplo de sumisión a la restricción. Su respuesta siempre fue, cuando hablaba, una vez en una oportunidad en la sala de comunión, hablábamos y le decían los hermanos Don, ¿cuándo vamos a los países musulmanes? ¿Cuál era la respuesta del Señor? A donde Dios nos llame, iremos. ¿Qué quería decir eso? Todavía Dios no nos ha llamado para allá. Sí, pero hermano, estamos tomando... No nos ha llamado. Bueno, recientemente hubo bautizos en una ciudad musulmán, que ahora no recuerdo, mi memoria no está tan buena. No queremos hacer una obra superficial donde hay volumen, pero no hay realidad, ni profundidad. Necesitamos hacer una obra en profundidad y realidad. La visión del cuerpo de Cristo es maravillosa, siempre y cuando esté en comunión y coordinación, es lo que nos muestra Romanos 12:3, ¿verdad? Que cada uno debe pensar de sí con cordura. Vamos a leer el versículo 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí de que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Lo maravilloso de este cuerpo es que él funciona en coordinación bajo la orden establecida por Dios. Eso es vital. Versículo 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todo según la medida. Un siervo de Dios sirve sin pasar por encima de otro. Él conoce su medida. Los jóvenes necesitan aprender a aceptar restricción para no dañar el trabajo de Dios en ellos. Así serán muy útiles en las manos de Dios. Por favor, jóvenes, consideren estas palabras. No se adelante, no se atrase tampoco. Vaya al ritmo que Dios le permite ir de acuerdo a la medida y usted será muy usado por el Señor. Le garantizo que usted será muy útil al Señor. Cuando yo tenía 22 años, tuve una conferencia con el hermano Don y yo estaba hablando y llegó un momento que el hermano Don me miró y me dijo, ¿qué edad tiene usted? En ese momento yo tenía 22 años. Le dije 22 años y me dijo delante de todos, ¿por qué no se calla y deja hablar a los mayores? Porque el joven es impetuoso, quiere llamar la atención, quiere sobresalir. Y yo ese día no amé al hermano Don, pero aprendí lecciones que hoy me ayudan a poder seguir adelante. Alabado sea el Señor. En 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí vemos que un ministro del Nuevo Pacto es un ser humano, como cualquier otro, que aprendió a depender del Señor. Pablo en sus epístolas mencionó por lo menos 13 veces la palabra débil y debilidad, refiriéndose a él, mostrándose como una persona que necesitaba ser considerada como un ser humano. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces vemos a nuestros líderes como alguien que no puede fallar, como alguien que no puede equivocarse. Y gracias al Señor Pablo aprendió esta lección, el Señor Jesús aprendió esta lección
Y nosotros, amados hermanos, necesitamos aprender esta lección. Aprender a ser restringido para que la gloria y la honra sea del Señor. Para terminar, el secreto es depender del Señor. No enorgullecernos por la obra que Dios nos entregó y por lo grande y maravilloso o exitosa que esté siendo esa obra. Cuando nos sentimos débiles, acudimos al Señor. Es ahí entonces que somos fuertes. Según de Corintios 12, 7 al 9. Para terminar, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amados hermanos, esto es maravilloso. Si nosotros aprendemos esta lección, entonces Dios podrá ser exhibido, Cristo podrá ser exhibido en nuestro vivir y en nuestro servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios